estar con nosotros el doctor Luis Lescano. El doctor Luis Lescano es perteneciente a un socio senior del estudio Abogados Lescano y Asociados. Él es presidente del Instituto Peruano de Derecho Educativo, presidente de RIDE Perú, Red Internacional de la Investigación en Derecho Educativo. Así que, si estás acá, amigo Luis Lescano, te doy pase para que puedas comenzar con tu ponencia, por favor. Buenas tardes, muchas gracias, Guillermo. Muchas Quisiera, gracias. quisiera comenzar saludándolos a todos los que están presentes en esta mesa muy interesante y un agradecimiento especial para Fiorella, dice que siempre está muy atenta y preocupada por incentivar esta clase de eventos educativos y vinculados con la educación que me parecen sumamente interesantes. Lo mío en realidad no es una ponencia, lo mío eh, es un traslado de temas relevantes en la educación superior y actualizados que me parece oportuno compartir porque forma parte de de uno de esos sectores tan importantes y que están confrontándose entre los principales partidos políticos, estos dos que están disputando eh, las elecciones y de donde van a salir las nuevas políticas educativas. Yo quisiera, en ese sentido, compartir con ustedes que abordar desde cualquier ángulo, incluyendo el que ha mencionado Guillermo desde hace un momento, desde el ámbito tecnológico, desde el ámbito de la modernidad, en fin, que aplica a todos los sectores, señalar que no es posible abordar un tema educativo cuando y donde fuere, si es que nosotros no tenemos en cuenta cuáles son los propósitos, cuál es el objeto de la educación, qué sentido tiene la educación, cuál es la ruta. Y ese es un tema que no lo van a inventar los partidos políticos, no lo vamos a inventar nosotros, Guillermo, ni con Fiorella, ni con Tamara, ni con Belsabé, que están aquí presentes. Son temas que ya están consensuados, son temas que están fijados y que lo que ocurre es que se actualizan, se abordan y se acomodan a una realidad de un determinado sistema educativo. Una cosa es hablar de un sistema educativo como el peruano, que tiene un componente latinoamericano, donde la presencia estatal, digamos, significa mucha regulación, mucha presencia estatal, a un componente de un sistema anglosajón o del este asiático, donde la tecnología es un componente muy importante antes que la presencia estatal. Por tanto, los sistemas tienen diferentes miradas. Pero nadie duda que a raíz de la Segunda Guerra Mundial, y esto lo menciono porque me parece importante, ahí está el origen jurídico y el origen, digamos, de consenso mundial, que significa, vamos a entender por educación. Y es que en el año 45, después de las guerras mundiales, los países, a través de la Organización de las Naciones Unidas, convienen en redactar un tratado internacional, un instrumento por encima de las constituciones, que se llama la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y en el artículo 26 de ese instrumento se señala con toda claridad cuál es el objeto, cuál es el propósito de la educación. A que tienen que tender los estados, incluyendo Perú, porque en el caso peruano está hasta citado textualmente en la Constitución nuestra, porque es un tratado internacional que tiene observancia obligatoria y recogido en la Constitución, y recogido en la Ley General de Educación, recogido en el Proyecto Educativo Nacional, recogido en la Política Nacional de Educación Superior. O sea, olvidarnos de esos propósitos y fines que están en ese artículo 26 y abordar un tema educativo que esté desalineado con eso, ya nos lleva a conclusiones que pueden estar erradas. O por lo menos estar contracorriente de aquello que se consensó mundialmente, incluyendo Perú. Y el artículo 26 establece tres principios que me parecen fundamentales y sobre los cuales no habría discusión. Yo no tengo ninguna discusión con esos principios. Derecho a la educación. ¿Quién puede cuestionar que hay un derecho a la educación? Libertad de enseñanza, que significa que no solamente el Estado tiene derecho a la prestación de los servicios educativos, los privados tienen tanto derecho como el Estado para brindar el servicio educativo. La libertad de enseñanza implica
que en ese directorio que se llama sistema educativo tiene el Estado un asiento como lo tiene un asiento el privado. Eso debe estar muy claro. Lo dice el artículo 26. Y el tercer principio es el derecho fundamental de escoger la educación de preferencia. Seas padre de familia o seas un joven dispuesto a estudiar en un instituto o en una universidad. Tú tienes todo el derecho de escoger una universidad pública, una universidad privada, una universidad vinculada con la ingeniería, vinculada con las humanidades, vinculada a la tecnología, vinculada con aspectos distintos a ellos. Eso significa diversidad de oferta. Esos principios están en la Constitución y están en el artículo 26. Construir, por tanto, políticas o propuestas en los partidos políticos, por ejemplo, que ahora están abordando el tema educativo como lo han abordado ahora, es ir contra la corriente, es ir contra el sistema. Yo no digo que las cosas no puedan cambiar, no digo que las cosas sean inmutables. Lo que digo que eso es lo que está consensuado, eso es lo que está proclamado en nuestra Constitución y eso es lo que debemos respetar, de respetar. Y además estamos hablando de principios, no estamos hablando de políticas que pueden tener cambios. Principios como el derecho a la educación, libertad de enseñanza y derecho fundamental a escoger educación de preferencia son principios sobre los cuales nadie puede cuestionar. Dicho eso, creo que es relevante y actualizado abordar rápidamente lo que hoy dijeron ambos partidos políticos, los equipos de educación, tanto de Fuerza Popular y de Perú Libre. Bueno, al margen de las posiciones de cada uno de ellos, sabemos que el Partido de Perú Libre habla de un 10%, destinar un 10% del PBI, lo que evidentemente acaba siendo utópico, no es eso posible. Lo que en la Constitución se establece es un 6% del presupuesto. El presupuesto es un concepto diferente al PBI y aún así no llegamos al 6%, estamos en el 3,5%, porque todo se sostiene sobre temas económicos y los modelos económicos son los que acaban teniendo relevancia para que puedan, a partir de ahí, construirse las inversiones tanto públicas como privadas. Entonces, nos llamó la atención adicionalmente que el Partido de Perú Libre dijera, además, que el proyecto educativo nacional al 2036 no tiene metas, estoy citándolo casi textualmente, esto ha ocurrido en la mañana, así que mi memoria no está tan lejana. No tiene metas, no tiene indicadores y hay que cambiarlo. Bueno, lo que está diciendo el señor Castillo es que un instrumento, uno de los instrumentos más importantes construidos al interior del Consejo Nacional de Educación, que es un organismo adscrito al Estado, pero independiente al Estado, que ha establecido una política, en este momento un instrumento de los más importantes que hay en el Perú, porque son políticas de la educación básica, tecnológica y superior, políticas generales educativas, proyecto educativo nacional a 2036, además de carácter vinculante, además construido no solamente por el Consejo Nacional de Educación, sino convocado a una serie de actores que hemos participado en distintos momentos, todas las regiones del Perú, durante 2 años se ha trabajado ese documento. Ese documento ha sido recogido en el Acuerdo Nacional, ese escenario donde se han desarrollado y se han discutido de los distintos partidos, la sociedad civil, los empresarios, han discutido distintos temas digamos, de las actividades que interesan en el tema de educación, en el tema específicamente de educación. Se ha tomado como referencia el proyecto educativo nacional, en el Acuerdo Nacional. Y ahora vienen a decir que no tiene metas, no tiene indicadores y, y que hay que cambiarlo. Esas son posiciones antisistema, son posiciones extremistas que, en mi opinión, hay que decirlas con toda claridad. Eso ha ocurrido esta mañana, ojalá que hayan cambios en esos aspectos, pero estamos hablando de aspectos y de instrumentos tan importantes, tan vitales, que pueden cambiarle el rumbo a la dirección que tenemos de nuestras instituciones educativas en términos generales. Es cierto que nos falta muchísimo para llegar a los rankings, siquiera latinoamericanos. Nosotros no figuramos en los rankings latinoamericanos, ni siquiera en los mundiales, donde todo el hemisferio norte, el sistema anglosajón, tiene prácticamente el monopolio. Universidades del Reino Unido,
universidades de Estados Unidos. En el ranking latinoamericano, 5 países tienen el ranking desde hace muchísimos años. Brasil, México, Colombia, Chile y Argentina con la Universidad de Buenos Aires. Son los países que lideran los rankings en Latinoamérica. Nosotros estamos en un nivel por debajo de esos rankings. Pero hemos crecido, hemos saneado el sistema. Han salido, la tercera parte de universidades han salido del sistema. Se ha limpiado el sistema. Hemos avanzado. Eso es bueno. La tasa de matrícula a comienzos de este siglo no llegaba al 20%. 1 o 2 de cada 10 estaban en estudios superiores. Ahora llega al 40%, igual que la reducción de la pobreza. Todo eso ha sido gracias a un modelo económico que lo ha permitido. Nos ha permitido crecer, evidentemente. Eso lo notamos con las construcciones, los edificios. Eso significa que se ha podido hacer. Evidentemente, un país como el nuestro, que arrastraba tantos problemas, incluidos educativos, no vamos a solucionar los problemas en 10 años o en 20 años. El proyecto educativo es al 2036. Hay que mirar en largo plazo. Entonces, esas propuestas populistas, esas propuestas que simplemente parecen cantos de sirena, que gustan, porque aquí no le gusta escuchar que puede tener casa propia, sin pagar, gratis, educación gratis, salud gratis, todo gratis. No, señores, el problema no es esperar que el Estado te dé todo. El problema hay que abordarlo con la responsabilidad que debemos tener los ciudadanos para darle al Estado, para pagar impuestos al Estado, para llevar toda esa informalidad que tenemos y que es tan importante y que llega casi al 70% a esa formalidad que permita que el Estado tenga recursos para ir mejorando la vida de todos en general. Con eso acabo y les agradezco la paciencia por haberme escuchado. Muchas gracias, Fiorella. Muchas gracias. Adelante, Fiorella, por favor. Gracias, doctor Lescano.